Capítulo 1. Renacimiento. El sol apenas se filtraba por las cortinas desgastadas del pequeño departamento cuando Andrew, ahora con 22 años y el cabello ligeramente más largo y desordenado, se desperezó con un suspiro. Era sábado, lo que significaba dos cosas. No tenía que salir temprano, y era su turno de preparar el desayuno para Ashley y para él. La niña, de apenas 8 años, solía levantarse con una energía que Andrew envidiaba. De hecho, mientras caminaba adormilado hacia la cocina, ya podía escuchar el sonido de sus pasos cortos y ligeros por el pasillo. Ashley, Andy, ¿ya estás despierto?, preguntó la voz suave de Ashley desde la puerta, para luego correr hacia su hermano y abrazarlo. Andrew, Leyley, ten cuidado, le dijo ya que casi tira el desayuno del sartén. Ashley, ¿qué estás cocinando, Andy? Huele delicioso, le dijo con una sonrisa. Andrew, es peligroso, por favor hace para atrás, le pidió ya que no quería que su hermana se quedara con el aceite. Ashley, no quiero, le dijo mientras que con sus pequeños brazos se aferraba más a abrazo. Andrew. Suspiro, bueno, al menos me puedes decir cómo quieres tus huevos, le preguntó con tranquilidad Ashley. Los quiero bien esponjaditos esta vez, exclamó de forma infantil. Andrew dejó escapar una pequeña carcajada mientras continuaba cocinando. Andrew, está bien, capitana exigente. A ver si me salen como te gustan, le dijo mientras que dejaba que el aroma del tocino comenzara a llenar el aire. El crujido característico hizo que Ashley se sentara en una silla alta, apoyando el mentón en la mesa mientras observaba todo con ojos atentos. Ashley, Andy. ¿Por qué sabes hacer el tocino perfecto?, dijo ella tras un momento, tamborileando los dedos. Andrew, porque si no lo hago perfecto, me reclamas, respondió él sin voltear. Ashley rió, esa risa ligera que a Andrew siempre le aflojaba un poco la tensión de los hombros. Ashley, gracias por hacer desayuno, murmuró luego, en voz bajita. Andrew volteó un momento y sonrió, esta vez con un gesto más cálido. Andrew, siempre, Leyley. Es sábado, ¿no? Los sábados son nuestros, le dijo mientras batía los huevos. Ashley balanceaba las piernas en el aire, impaciente pero feliz, disfrutando del simple hecho de empezar el día con su hermano mayor. El tocino ya estaba crujiente y los huevos esponjados como espuma dorada cuando Andrew sirvió los platos. Ashley acercó su silla a la mesa, pero antes de comer, se quedó mirando su tenedor en silencio, como si algo pesado le cayera encima. Andrew lo notó de inmediato, muy pocas cosas lograban que Ashley dejara de hablar o de moverse. Andrew, ¿pasa algo, Leyley?, preguntó él mientras se sentaba frente a ella. La niña apretó los labios, movió el tenedor en círculos sobre el plato, sin tocar la comida. Ashley, Andy. ¿Todavía vamos a tener mi fiesta en el arcade?, le preguntó con un tono dudoso. Andrew parpadeó, sorprendido por la pregunta. Andrew, claro que sí. Te lo prometí, ¿no?, contestó tranquilamente. Había ideado usar la fiesta en el arcade para que Ashley pudiera ser mejor aceptada por los chicos en su salón. Pero Ashley no pareció convencida, sus hombros bajaron un poco y sus ojos se perdieron en el tocino, como si temiera mirarlo directo. Ashley, es que, tragó saliva, en la escuela dijeron que era mentira, que tú no puedes pagar una sala de fiestas, que nunca hacemos fiestas lindas como las suyas, dijo apretando los puños con molestia e ira. Era una de las razones del por qué odiaba a esos estúpidos niños mimados de su escuela, pero aún así su Andy le decía que debía llevarse bien con esos idiotas. Andrew frunció el ceño, pero no de enojo hacia ella, sino hacia esa crueldad infantil que a veces le hervía la sangre. Más de una vez se imaginó a sí mismo golpeando sin piedad a cualquiera de esos niños, hasta recordar que se metería en más problemas si lo hiciera. Respiró hondo antes de hablar, suavizando la expresión. Andrew, Ashley, mira, dijo apoyando los codos en la mesa. Andrew, no importa lo que digan esos niños. Tú vas a tener tu fiesta, ¿sí? Y va a ser en el arcade. Ya hablé con el dueño. Solo me falta pagar la reserva esta semana, le dijo con un tono calmado. Ashley levantó la mirada, y aunque algo de alivio apareció, todavía había nervios en su voz. Ashley, ¿de verdad crees que vaya a salir bien?, le dijo con duda ya que solía decepcionarse siempre al final. Andrew, sí, respondió sin dudar, y si alguien en tu escuela se burla, tú les dices que esperen a ver la fiesta, porque va a ser genial, le dijo con seguridad y una sonrisa, emocionando a su pequeña hermana. Ashley, ¿habrá pastel de chocolate?, le preguntó emocionada. Andrew,
El más grande que pueda cargar sin romperme la espalda, bromeó con una sonrisa. La niña rió apenas, pero esa risa devolvió vida al ambiente, tomó un pedazo de tocino al fin, más tranquila. Ashley. Gracias, Andy, le sonrió radiantemente. Andrew. Para eso estoy, ahora come antes de que se enfríe, le dijo mientras miraba comer a su hermana mimosamente, a pesar de sus claros malos modales. Después de terminar el desayuno y dejar los platos lavados, Andrew buscó sus llaves y su mochila. Andrew. ¿Lista para irnos?, preguntó abrochándose la chaqueta. Ashley ya estaba junto a la puerta, con su pequeña mochila morada en la espalda y una bufanda casi más grande que ella misma. Ashley. Lista. ¿Crees que el profesor ya tenga tu pago?, respondió dando un saltito. Andrew. Eso espero, porque entonces ya tendríamos lo necesario para tu fiesta, dijo con una sonrisa cansada. Los ojos de Ashley brillaron con renovada emoción. Salieron del departamento y caminaron por las calles frías, era otoño y el viento helado inundaba las calles, llenas de estudiantes con café en mano, bicicletas que pasaban rápido y anuncios pegados en postes. A pesar del bullicio, Ashley se mantenía siempre a un paso de Andrew, agarrando su mano con firmeza en los cruces. La universidad se elevaba frente a ellos con su arquitectura pesada de ladrillos antiguos y ventanales altos. A Ashley le desagradaba ese lugar. Siempre olía a libros viejos, a tinta, y a historias que Andrew prestaba atención en lugar de a ella, pero siempre lo toleraba por el dinero que le daban a su hermano. Pero al acercarse al ala de historia antigua, notaron algo inusual. El pasillo estaba casi vacío, excepto por dos voces fuertes saliendo desde el despacho del profesor Carrow, el supervisor de Andrew. Andrew se detuvo inmediatamente. Ashley, al notarlo, lo imitó. Desde la puerta entreabierta se escuchaba: hombre, no puede simplemente venderlas. Era la voz del profesor Carrow, grave y agitada. Son patrimonio cultural. Pertenecen al museo, no a algún coleccionista privado. Su tono parecía sumamente molesto, cosa rara según Andrew, ya que de los años que había estado ahí, nunca había escuchado al profesor tan molesto. Otra voz respondió, fría y arrogante: hombre, profesor Carrow, no sea ingenuo, el museo no tiene presupuesto para restaurarlas, yo sí. Usted y su equipo necesitan los fondos, piense en lo que podría financiar con mi oferta, respondió de manera condescendiente y un tanto altanera. Ashley frunció el ceño, tirando suavemente de la manga de su hermano. Ashley. Andy, ¿qué está pasando?, le preguntó en un susurro, aunque se podía imaginar la situación, quería que su hermano le explicara. Andrew la guió hacia la pared, colocándola detrás de él de forma protectora, aunque sin alejarse demasiado. No quería involucrarse, pero tampoco quería que Ashley sintiera miedo. Andrew. Solo una discusión de adultos, no te preocupes, le susurró a su hermana para que hiciera silencio, queriendo saber mejor los detalles de la discusión. Dentro de la oficina, la conversación subió de intensidad. Carrow. Se lo repetiré una última vez, las piezas de la excavación no están a la venta, exclamó seriamente. Hombre, todos tienen un precio y cuando mañana los periódicos hablen de lo que encontraron bajo las ruinas, habrá quienes paguen mucho más. Si usted no acepta hoy, alguien más lo hará, respondió con un tono casi divertido. Hubo un silencio cargado, Ashley apretó la mano de Andrew. Ashley, ¿crees que el profesor esté en problemas?, le preguntó a su hermano, en las películas siempre es cuando el hombre malo hace una amenaza. Andrew. Espero que no, susurró Andrew, intentando mantenerse tranquilo. Andrew. Pero no deberíamos escuchar más. Voy a tocar, dijo suspirando con cansancio. Justo cuando Andrew levantó la mano para llamar a la puerta, esta se abrió de golpe. El hombre de color que discutía salió furioso, ajustándose su abrigo de piel cara. Al ver a Andrew y Ashley, frunció ligeramente el ceño, como si su presencia le resultara una molestia. Hombre, niños entrometidos, murmuró mientras se alejaba por el pasillo. Ashley le dedicó una mirada de desaprobación junto con un gesto insultante que, en una niña de 8 años, resultaba sorprendentemente contundente. Andrew respiró hondo y empujó suavemente la puerta. Andrew. ¿Profesor Carrow? ¿Todo bien?, le preguntó mientras entraba junto con Ashley al estudio. El profesor, un hombre canoso de mirada inteligente, estaba apoyado en el escritorio como si el peso de la discusión le hubiese caído encima. Al verlos, su expresión se suavizó. Carrow. Andrew, menos mal. Sí, todo bien. Solo, asuntos desagradables. Pasa, muchacho, le dijo con un tono amable mientras guardaba unos documentos de su mesa.
Ashley. Hola, profesor, dijo en voz monótona, realmente no le interesaba el hombre, solo le interesaba el dinero que le daba a su hermano. El hombre le dedicó una sonrisa débil. Andrew. Hola, Ashley. Siempre es bueno verte por aquí, le dijo con tono amable. Andrew avanzó un paso, rápidamente para evitar que Ashley dijera algo estúpido. Andrew. Vine por el pago del trabajo de esta semana, profesor. Si no es buen momento, puedo volver más tarde, dijo con tono amable, aunque prefería tener ya el dinero, entendía que era muy mal momento. Carrow buscó un sobre en su cajón y se lo entregó. Carrow. No, está bien. Ten. Y. Tengan cuidado al volver a casa. No me gusta la clase de gente que anda rondando últimamente, contestó entregándole el sobre a Andrew. Andrew asintió, guardándose el sobre en la chaqueta. Ashley, sin embargo, seguía mirando al profesor con los ojos grandes. Ashley, ¿ese señor quería robar las cosas viejas que encontraron? Le preguntó emocionada, así siempre iniciaban las aventuras en sus películas con un tipo malo queriendo cosas antiguas. Carrow soltó una risa cansada. Carrow, digamos, que quería comprarlas cuando no debía. Y eso es casi igual de malo, dijo de manera cansada. La niña infló mejillas, indignada. Ashley, las cosas antiguas son importantes. No son para que cualquiera las agarre y se las lleve. Dijo, aunque se podría tomar como que le importaba las antigüedades, en realidad se veía a sí misma con las antigüedades, que eran joyas y coronas de oro para ella sola. Andrew escondió una sonrisa sabiendo bien lo que su hermana pensaba, mientras que Carrow también sonreía creyendo que a Ashley le importaban las antigüedades. Carrow, tienes toda la razón, dijo mientras se pasó una mano por el rostro, como si aún tratara de sacudirse la conversación anterior, luego miró a Andrew y a Ashley, dudando un segundo antes de hablar. Carrow, supongo que, está bien contarles un poco. Ustedes son de confianza, dijo finalmente. Carrow, y además, Ashley, tú pareces apreciar más la historia que muchos de mis estudiantes, le dijo con una sonrisa a la pequeña. La niña sonrió ampliamente, orgullosa, realmente no le importaba, pero se sentía bien consigo misma al ser considerada mejor que los tarados universitarios. Ashley, ¿qué encontraron, profesor? Le preguntó con genuina curiosidad, ya que en este momento en las películas siempre hablaban de un gran tesoro. Carrow tomó un folder del escritorio y lo abrió, revelando fotos impresas en blanco y negro. Andrew se inclinó para ver mejor, y Ashley se trepó sobre la punta de sus pies para mirar por encima de la mesa. En las fotografías se veía una cámara subterránea iluminada por linternas, con paredes cubiertas de símbolos extraños. Carrow, durante la última excavación al norte de la ciudad, descubrimos una estructura que no coincide con ninguna civilización registrada en la región. Ninguna. Ni prerromana, ni colonial, ni nada que esté documentado, le dijo mientras miraba seriamente al par de hermanos Ashley. ¿Entonces es nueva?, preguntó confundida. Carrow, al contrario, repuso el profesor. Es antiquísima. Más de lo que debería existir en esta zona, le explico a los dos hermanos. Pasó a la siguiente foto. Una enorme losa de piedra cubierta de musgo, tallada con símbolos similares. Pero lo que llamó más la atención a los hermanos fue el objeto en el centro de la imagen, un ataúd de piedra. Enorme. Y completamente distinto a cualquier ataúd funerario conocido. Andrew, parece un sarcófago, susurró al ver el estilo del ataúd de piedra y los símbolos que estaban así alrededor. Carrow asintió lentamente. Carrow, lo es, en cierto modo. Pero la composición es extraña. La piedra no coincide con ninguna cantera local. Y los grabados, tocó uno de los símbolos en la foto, no pertenecen a ningún sistema de escritura registrado. No son rúnicos, no son pictográficos, no son nada que podamos clasificar, dijo de manera seria mientras miraba fotografías de los símbolos. Ashley ladeó la cabeza al ver una fotografía de un camión transportando el ataúd. Ashley, ¿y lo trajeron aquí a la universidad?, le preguntó con curiosidad. Carrow, sí, o al menos, una parte del equipo lo trajo, con todas las medidas de seguridad necesarias. Actualmente está en el sótano del departamento de arqueología, bajo estudio, aún no lo hemos abierto, les comento de manera tranquila. Andrew, ¿por qué es peligroso?, dijo con el ceño fruncido. Carrow tardó un momento en responder. Carrow, no exactamente peligroso, pero sí problemático.
Todo en esa tumba parece diseñado para mantener ese ataúd cerrado, la posición ritual de las piedras, incluso la orientación de la cámara. Carrow suspiró, es como si las personas que lo construyeron quisieran asegurarse de que nada saliera de allí, dijo con un tono calmado, ya que varias civilizaciones antiguas hacían algo similar. Ashley abrió los ojos como platos. Ashley, algo, como un monstruo, dijo con emoción. El profesor sonrió con suavidad. Carrow. Nada tan cinematográfico. Probablemente un personaje importante, un jefe tribal o un chamán con un entierro ceremonial exagerado, dijo un tanto vago, pero Andrew vio la sombra de duda en su mirada. Andrew. Y el hombre de hace un rato. ¿Quería comprarlo? Dijo imaginando lo que sucedió. Carrow. Quería todo, incluido el ataúd, respondió Carrow con el ceño fruncido. Carrow. Y eso es completamente ilegal. Las piezas pertenecen al Estado, no a manos privadas, dijo con clara molestia Ashley y observó de nuevo la foto, fascinada, y una idea maliciosa cruzó su mente. Ashley, ¿puedo ver el ataúd de verdad? Preguntó fingiendo timidez, utilizando su lindura e inocencia infantil para sacar provecho. Andrew. Ashley. No vamos a bajar al sótano a ver un sarcófago antiguo, regañó de inmediato sabiendo las intenciones de su hermano. Pero Carrow levantó una mano. Carrow, en realidad, lo meditó un instante, si ustedes dos están aquí, podría mostrarles desde la puerta. No entrar, solo ver a distancia. El sótano está vacío ahora mismo y prefiero no estar solo allí después de la visita de ese hombre, les dijo de un tono tranquilo. Ashley dio un brinquito emocionado, Andrew suspiró, y luego asintió. No le encantaba la idea, pero confiaba en el profesor. Andrew, está bien. Pero solo desde la puerta, dijo no queriendo que Ashley estuviera cerca de algo peligroso o algo caro que podría romper. Carrow tomó sus llaves y se levantó. Carrow, perfecto. Síganme, les dijo mientras los guiaba hacia el sótano. El profesor Carrow avanzó por los pasillos casi vacíos del edificio, mientras Andrew y Ashley lo seguían. El ambiente se volvía más silencioso con cada escalón que descendían. Carrow. No se separen de mí, los sótanos pueden ser un laberinto, pidió el profesor mientras buscaba la llave correcta en su llavero. Ashley agarró la mano de Andrew, un poco nerviosa pero también emocionada. El olor cambió al bajar. A humedad, a polvo antiguo, a piedra encerrada durante demasiado tiempo. Carrow abrió la puerta metálica del sótano con un chirrido que resonó por todo el pasillo subterráneo. El interior estaba casi oscuro, salvo por unas luces fluorescentes parpadeantes en el techo. Carrow, por aquí, dijo mientras que avanzaron entre cajas de archivo, estanterías llenas de vasijas rotas y mesas con piezas de cerámica en restauración, pero nada de eso captó la atención de Ashley. Porque al fondo del sótano, ocupando casi media sala, estaba el ataúd. Ashley se detuvo de golpe, Andrew también. Incluso desde la distancia se veía imponente. Una enorme estructura pétrea casi del tamaño de un automóvil, reposando sobre una plataforma reforzada. Era de un color gris oscuro, casi negro. Los símbolos tallados eran aún más desconcertantes, no parecían letras. No eran dibujos, a Andrew le recordó un momento los jeroglíficos egipcios, pero aún así no reconocía el tipo de escritura. Carrow se paró a un lado, manteniendo una distancia respetuosa. Carrow, ahí lo tienen, el hallazgo más extraño de mi carrera, dijo en voz baja llena de orgullo. Ashley avanzó un paso sin soltar la mano de Andrew. Ashley, es enorme, susurró con emoción Carrow. Sí, mucho más grande que cualquier sarcófago prehistórico conocido, y la piedra no coincide con nada del continente, ni con nada que tengamos registrado, les explico a los chicos, aunque Andrew frunció el ceño. Andrew, ¿ya intentaron abrirlo? Le preguntó con curiosidad, a lo que Carrow negó con la cabeza. Carrow, no, y no pienso hacerlo hasta que tengamos un equipo completo y todos los permisos, lo que sea que haya dentro, debe catalogarse con extremo rigor, dijo con calma mientras que Andrew no apartaba la vista del sarcófago. Andrew sintió un escalofrío subirle por la columna. Luego, algo pasó, las luces de arriba parpadearon todas a la vez, como si algo en la habitación hubiese alterado la electricidad por un instante. Andrew frunció el ceño mientras curraba los ojos y apretaba su frente con su mano, una pequeña jaqueca lo invadió de repente. Destellos aparecieron en sus ojos, con un escenario extraño. Ashley apretó más fuerte la mano de su hermano. Ashley, Andy, ¿estás bien?, le preguntó al verlo con una expresión extraña. Andrew, sí, solo.
Cansancio, respondió Andrew, aunque él también había sentido ese cambio extraño en el aire. Carrow los miró con una sonrisa tranquilizadora, aunque su mirada parecía preocupada. Carrow, bien, ya lo han visto. Y como pueden imaginar, no quiero que nadie que no sea del equipo se acerque más de esto. Ni estudiantes, ni personal. Y menos niños curiosos, les dijo de manera tranquila. Ashley asintió solemnemente, aceptando la regla sin protestar muy a su pesar. Andrew dio un último vistazo, algo en ese ataúd le incomodaba, como si estuviera observándolos, aunque era una idea ridícula. Andrew, profesor, ¿hay alguna teoría de qué podría haber dentro? Dijo de manera dudosa. Carrow exhaló lentamente. Carrow, no una que me guste, pero mañana empezaremos pruebas de sondeo. Quizás sepamos más pronto, admitió de manera calmada. Andrew, vamos arriba, ya vimos demasiado por hoy, dijo finalmente, mirando a Ashley mientras la tomaba de la mano para la alegría de esta. Al salir de la universidad, el aire fresco golpeó a Andrew y Ashley, haciendo que ambos respiraran un poco mejor después del ambiente pesado del sótano. Andrew, ¿vamos por un chocolate caliente?, preguntó, tratando de cambiar el ambiente a uno más ligero. Ashley asintió rápido, aún procesando lo que habían visto. Ashley, sí, con malvaviscos, agregó, levantando un dedo como si fuera una decisión muy seria. Andrew, con malvaviscos será, le dedicó una sonrisa cariñosa a su hermana ante su petición. Cruzaron la calle hacia un pequeño puesto donde una señora vendía bebidas calientes. Ashley apoyó la barbilla en el mostrador mientras veía cómo le servían su chocolate, y Andrew pagó con parte del dinero recién recibido del profesor. Ashley, gracias, Andy, dijo Ashley tomando su vaso humeante con las dos manos, tomándole un pequeño trago para sacar la lengua. Ashley, quema, pero sabe rico, dijo para volver a tomar un trago y volver a quemarse la lengua. Andrew sonrió ante la tontería de su hermana. Andrew, eso te pasa por no esperar, le dijo mientras tomaba un pequeño sorbo a su café. Ashley infló las mejillas, pero luego rió. Por un momento, todo volvió a sentirse normal, solo un hermano mayor comprándole algo a su hermanita un sábado cualquiera. Hasta que la voz detrás de Andrew rompió la escena. Hombre, veo que ya cobraron su paga del día. Me alegra que la universidad aún valore el trabajo de sus asistentes. Aunque, la voz se volvió más suave, casi afeitada, hay trabajos mucho mejor remunerados para jóvenes capaces como tú, dijo de manera tranquila. Andrew giró rápidamente, tenso, era el mismo hombre afroamericano de antes, el que discutió con el profesor. Lo que más inquietó a Andrew fue que no lo oyó acercarse. Simplemente, apareció. Andrew, no quiero problemas, dijo con un tono firme pero controlado, colocándose sutilmente delante de Ashley. El hombre soltó una pequeña sonrisa, como quien sabe algo que los demás no. Hombre, oh, no, no. Ningún problema. Solo una oportunidad que te beneficiaría a ti y a tu pequeña acompañante, le dijo mientras miraba al dúo de hermanos. Los ojos de Andrew se entrecerraron. Andrew, ¿qué quiere?, le dijo aunque algo le decía las intenciones del hombre. El hombre dio un paso hacia él, sin invadir su espacio, pero sí acercándose lo suficiente para que su voz fuera un susurro elegante y desagradable. Hombre, sé que eres el asistente del profesor Carrow, sé que tienes acceso a zonas de la universidad donde otros no pueden entrar, y sé, se inclinó apenas, que hay piezas de enorme valor que aún no han sido catalogadas, le dijo de manera tranquila. Ashley, que estaba detrás de Andrew, sujetó su brazo con fuerza. Andrew, no sé de qué está hablando, respondió, manteniendo la calma. El hombre ignoró la frase y continuó. Hombre, solo necesito un objeto. Algo que hayan encontrado dentro del ataúd, o cualquier pieza cercana a él. Y estoy dispuesto a pagar mucho más de lo que la universidad te daría en años enteros, le dijo de manera tranquila mientras que sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo, y el sonido que hizo al doblarse sugería que estaba lleno. Hombre, difícil decir que no, murmuró, podrías asegurarle a tu hermanita una vida más cómoda. Fiestas, regalos, estabilidad, le dijo como si supiera de antemano. Ashley se tensó, incómoda. Andrew lo notó. Andrew, no voy a robar nada, dijo con tono duro. El hombre mantuvo su sonrisa. Hombre, no le llamemos robar. Le llamaremos rescatar. Preservar. Poner en manos más capaces y mejor financiadas que la burocracia académica, le dijo mientras se enderezó, volviendo a su expresión arrogante. Hombre,
Piénsalo, no tienes que elegir ahora, pero cuando decidas ser razonable, búscame. Le entregó a Andrew una tarjeta metálica delgada, con un número grabado, sin nombre, sin dirección, solo un número. Luego se giró tranquilamente y se alejó entre la gente, como si nada hubiese pasado. Andrew apretó la tarjeta en su mano, con el pulso acelerado. Ashley se pegó más a él. Ashley. Andy, no me gusta ese hombre, es feo y negro, le dijo con molestia en su voz. Andrew guardó la tarjeta en su bolsillo, no para usarla, sino para mostrársela al profesor más tarde. Andrew. A mí tampoco, Leyley. A mí tampoco, le dijo sin intención de recriminar el racismo de su hermana. Ella lo miró con sus ojos grandes, preocupados. Ashley, ¿crees que vaya a hacernos algo? Le preguntó con curiosidad ya que su imaginación volvía a sus películas. Andrew respiró profundo y se agachó a su altura, apoyando sus manos en sus hombros. Andrew, no voy a dejar que nadie te haga nada, ¿está bien? Si hace algo yo me encargo, le dijo mientras Ashley asintió, confiando en él completamente. La tarde había caído sobre la ciudad, teñida de tonos naranjas mientras Andrew caminaba con Ashley en brazos. Ella estaba completamente rendida. Su mejilla descansaba contra el hombro de su hermano, sus pequeños dedos aún apretando la tela de su camisa como si tuviera miedo de que él desapareciera si dejaba de sujetarlo. El día entero habían jugado, reído, corrido de máquina en máquina del arcade. Y, aunque algunas personas les habían lanzado miradas incómodas, Ashley solo se aferraba más fuerte a Andrew cada vez que notaba un murmullo o una mirada ajena. Y Andrew había respondido con una sonrisa suave, una caricia en su cabello, como si todo el ruido del mundo desapareciera cuando él la miraba. Ya cerca de su apartamento, la niña murmuró dormida. Ashley. No te vayas, Andrew, murmuró en sueños mientras que, él apretó la mandíbula. Ese tono tembloroso siempre lo desarmaba. Andrew. No me voy, Leyley, nunca me voy, le dijo con honestidad, jamás se separaría de su hermanita, ella era suya y de nadie más. La acomodó mejor en sus brazos y empujó la puerta del departamento con el pie. Lo dejó todo en silencio, colocándola con cuidado sobre su cama. Le quitó los zapatos, la arropó, y, por un momento, se quedó mirándola. Ojalá, pensó, pudiera darle un cumpleaños perfecto. Ojalá pudiera darle todo. Él pasó una mano sobre el rostro de Ashley, acariciándola suavemente hasta llegar a sus labios, los cuales vio fijamente por un segundo antes de quitar su mano de ella. Fue entonces cuando fue a revisar la pequeña caja metálica donde guardaba los ahorros para la renta del arcade, para juntarlos con la paga de hoy. Abrió la tapa y se quedó helado. Faltaba dinero, mucho dinero. Su respiración se volvió pesada, casi audiblemente frustrada. ¿Quién más podía haber metido mano ahí? ¿Quién más entraba a su cuarto sin avisar? Su madre. Por supuesto. La única respuesta posible. Andrew sintió que algo oscuro le subía por el pecho, un enojo viejo, cansado y lleno de cicatrices. Sin pensarlo dos veces, salió de su cuarto y caminó hasta el cuarto de sus padres. Golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. La mujer abrió con su típica expresión cansada y un cigarro en la mano. Rehén. ¿Qué quieres ahora, Andrew? Preguntó sin ganas. Él levantó la caja vacía. Su voz era baja, pero afilada. Andrew, necesito que me expliques esto, dijo con molestia. Sabía que su madre le había tomado dinero, pero al menos tenía la más pequeña consideración por su padre. René rodó los ojos, cruzándose de brazos. René. Oh, por favor. No empieces con tus dramas, solo tomé prestado un poco, ya sabes cómo están las cosas, le dijo sin mucho interés. Andrew apretó la caja con tanta fuerza que le temblaban los dedos. Andrew. Era para la fiesta de Ashley. Te lo dije. Te lo dije hace semanas, su voz se quebró entre la rabia y algo parecido a desesperación. René buzó. René, esa niña se tiene demasiado mimada, siempre estás detrás de ella como si fuera tu responsabilidad, deberías dejar de, fue interrumpida con brusquedad por su hijo. Andrew, es mi responsabilidad, porque tú la volviste mi responsabilidad, la interrumpió con una dureza que rara vez usaba. El silencio se volvió pesado. René lo miró con una mezcla de fastidio y culpa fingida mal disimulada. René, no voy a discutir esto otra vez, le dijo con cansancio Andrew. Necesito ese dinero, mamá. No puedo fallarle, le dijo de manera insistente. Ella suspiró, volteándose para buscar su cartera, murmurando entre dientes algo sobre dramas exagerados, sacó un fajo pequeño de billetes y se lo extendió sin mirarlo. René, es lo único que puedo darte.
No me pidas más, le dijo mientras que Andrew tomó el dinero con manos tensas. Andrew. Gracias, dijo, a pesar de todo, pero su voz sonaba vacía. René cerró la puerta sin despedirse. Andrew respiró hondo, guardó el dinero en el bolsillo, sintiéndose agotado pero aferrado a un solo pensamiento. Ashley tendría su cumpleaños en el arcade, como fuera, porque él lo había prometido, y Andrew Graves no rompía promesas con ella. Cuando Andrew volvió a entrar a su cuarto, Ashley seguía dormida, respirando suave, como si nada malo pudiera alcanzarla mientras él estuviera cerca. Dejó el dinero en la mesa, pero sabía que no era suficiente. Ni para la renta completa del arcade, ni para la comida de la semana, ni para nada. Se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y entonces recordó algo que había intentado ignorar. La tarjeta. La del hombre misterioso. La sacó del bolsillo del jeans. Un cartón negro mate, sin nombre, sin logo, solo un número y un pequeño símbolo dorado que se parecía a un ojo entrecerrado. Andrew se quedó un momento mirándola, ese tipo, su forma de hablar, la forma en que había sabido que él necesitaba dinero, todo en él gritaba peligro. Pero Ashley quería su fiesta. Ashley necesitaba su fiesta. Y él no iba a permitir que nadie se burlara de ella por ser pobre. Nunca más. Andrew tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Andrew, no tengo otra opción, susurró para sí mismo. Miró hacia la cama donde Ashley dormía. Ella murmuró algo entre sueños. Algo suave, parecido a su nombre. Eso fue suficiente. Tomó el teléfono, marcó el número y se llevó el aparato al oído. Un solo tono. Luego una voz grave, tranquila, demasiado tranquila, respondió. Hombre, sabía que llamarías, Mr. Graves, le dijo con un tono complacido. Andrew sintió un escalofrío subirle por la espalda. Andrew, ¿la oferta sigue en pie? Preguntó con la voz baja, pero firme. Hombre, por supuesto, respondió el hombre de forma tranquila. Hombre, puedo pagarte bien por información. Fotografías. O, si eres valiente, por cualquier objeto que esté dentro del ataúd de piedra, le dijo de forma calmada aunque se notaba su tono contento. Andrew, solo serían artefactos, ¿verdad? Nada ilegal, le dijo mientras apretaba los dientes. Una risa suave, casi burlona, sonó a través del auricular. Hombre, lo ilegal depende de quien esté mirando. Pero tranquilo, tú solo tendrás que entrar, tomar algo y salir, sin preguntas, le dijo de manera tranquila. Andrew cerró los ojos un instante, recordando la gigantesca tapa de piedra, los símbolos extraños, esa sensación pesada que había en la sala del sótano de la universidad. Andrew, ¿cuánto pagas? Preguntó finalmente. Le dieron una cifra. Andrew sintió que el corazón le dio un golpe contra el pecho, con eso no solo rentaría la sala del arcade, la llenaría de decoraciones, podría comprarle un pastel enorme, regalos, todo lo que ella quisiera y más, mucho más. Se quedó en silencio unos segundos. Luego, con un hilo de voz, dijo, Andrew. Acepto, dijo de manera seria. Hombre, perfecto, te enviaré instrucciones. Y, Andrew, no tardes demasiado, le dijo calmadamente. La llamada terminó. Andrew bajó el teléfono lentamente. Se quedó quieto, mirando la tarjeta negra en su mano, como si ésta pesara el doble que antes. Sabía que estaba metiéndose en algo oscuro. Pero cuando se asomó a la habitación y vio a Ashley dormir, abrazada a su viejo peluche, sintió que cualquier sombra valía la pena si era para protegerla, o para hacerla sonreír. Andrew volvió a cerrar la puerta con cuidado y susurró para sí mismo. Andrew. Por ti, Leyley. Solo por ti, susurró con un peso en el corazón porque sabía que lo que estaba a punto de hacer no era un simple recado nocturno. Caminó rápido por las calles casi vacías, con la capucha puesta y las manos en los bolsillos. La tarjeta negra seguía allí, como un recordatorio punzante de que ya no había vuelta atrás. Cuando llegó a la universidad, el campus estaba silencioso, iluminado solo por los faroles del jardín y las luces de emergencia del edificio principal. Las puertas estaban cerradas, pero Andrew conocía al guardia nocturno, un tipo que siempre dormía en su caseta y al que jamás le importó demasiado quién entraba o salía. Efectivamente, al acercarse, lo vio reclinado en su silla, con un programa de radio encendido en voz baja. Andrew contuvo la respiración, cruzó con cuidado, nada, ni un movimiento, perfecto. Entró al edificio y se encontró con el eco de sus propios pasos, el aire estaba frío y cargado de ese olor a libros viejos y metal oxidado. Caminó por los pasillos vacíos, bajó las escaleras con una mezcla de nervios y determinación, cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte.
como si algo en las profundidades del edificio estuviera escuchando. Cuando llegó al nivel inferior, la puerta metálica del laboratorio arqueológico estaba entreabierta. Eso lo puso más tenso. Pensó que quizá el profesor estaba trabajando, pero al asomarse dentro, el lugar estaba completamente vacío, solo las luces de seguridad brillaban en un tono azulado que hacía que todo se viera más grande, más viejo, más inquietante. Allí estaba, el ataúd de piedra. Andrew tragó saliva. Se acercó despacio, casi arrastrando los pies, como si una parte de él quisiera irse corriendo, pero la otra lo impulsaba a seguir adelante, recordándole la sonrisa de Ashley cuando habló del arcade. Ashley, por ti, murmuró, mientras posó la mano sobre la superficie helada de la piedra. Un escalofrío le recorrió todo el brazo, visiones extrañas pasaron por sus ojos. Retiró la mano de golpe, con la respiración agitada Andrew apretó los dientes, no sabía qué era eso pero no lo detendría de abrir el ataúd. Miró alrededor, encontró una palanca, herramientas, cuerdas, parecía que los arqueólogos habían intentado estudiarlo y no habían llegado muy lejos. Andrew tomó aire. Andrew, vamos, Andrew, puedes hacerlo, por Ashley, se recordó por quién hacía esto. Metió la herramienta entre la tapa y el borde del ataúd, haciendo fuerza. El sonido de piedra crujiendo llenó la sala, rebotando en las paredes del sótano. La tapa comenzó a moverse, lentamente, muy lentamente. Andrew sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero siguió empujando con todas sus fuerzas. Un último crujido, la tapa se deslizó unos centímetros. Seguro que podía abrirla un poco más. Solo lo suficiente para mirar, o para tomar algo de dentro. Andrew colocó las manos y empujó. Y entonces, un olor antiguo, seco, como polvo mezclado con algo extraño, salió del interior, y el aire alrededor pareció cambiar. Dio otro empujón y la tapa se abrió lo suficiente como para ver una sombra dentro, o alguien. Andrew sintió que el estómago se le caía. Era un cadáver, pero no uno reciente. El cuerpo estaba seco, contraído, como si hubiera sido drenado de vida siglos atrás. La piel parecía pergamino quebrado, las cuencas oculares vacías, los dientes expuestos en una mueca eterna. Pero lo más extraño no era el cuerpo, era la ropa. Tejidos que no pertenecían a ninguna época conocida, telas oscuras, con patrones que parecían repeler la luz, y símbolos, los mismos símbolos del ataúd, trenzados en cada costura. Y en la cintura del cadáver, ahí estaba. Un cinturón de piedra. Ancho, grueso, con un diseño extrañado y un gran círculo negro en el centro, no era una pieza arqueológica cualquiera. Era pesado, imponente, como si la roca hubiera sido moldeada alrededor del cuerpo en vez de tallada. Andrew no podía apartar la mirada. Andrew, ¿y tú qué eres? Murmuró sin aliento. Entonces, clac. Un sonido en el pasillo. Un golpe seco. Andrew se congeló. El guardia o alguien más. El eco de pasos se acercaba, lentos, pero directos hacia el sótano. Andrew sintió que la adrenalina lo empujaba a moverse sin pensar. Andrew, demonios, susurró. Metió las manos en el ataúd, tocando la piedra fría del cinturón. Era más pesado de lo que esperaba, casi como si se negara a ser retirado, tuvo que jalar con fuerza. El cadáver crujió, desmoronándose un poco, como si estuviera molesto por ser perturbado. Andrew, vamos, vamos. Murmuró entre dientes, tirando. Un último esfuerzo y el cinturón se liberó. Los pasos estaban ya bajando las escaleras. Andrew apretó el cinturón contra su pecho, corrió hacia la puerta lateral del sótano, la que llevaban semanas sin usar, y empujó. Sonó un chirrido horrible, pero se abrió. El guardia llegó al pasillo justo cuando Andrew se escabulló por la puerta exterior que daba al estacionamiento trasero. Guardia, ¿hay alguien ahí? ¡Oiga!, gritó dentro del edificio. Andrew no se detuvo. Corrió entre los autos, se ocultó detrás de un contenedor, jadeando, con el cinturón pesado entre brazos, sintiendo como la piedra parecía pulsar con un calor débil, casi imperceptible. Se quedó quieto hasta que los pasos se alejaron.
Entonces salió, lentamente, mezclándose con las sombras, alejándose de la universidad lo más rápido que podía, sin correr lo suficiente para llamar la atención en la calle. Nadie lo vio. Nadie lo detuvo. Andrew apretó el cinturón contra sí mismo como si fuera un tesoro y un peligro al mismo tiempo. Sabía que no debería sentirlo así. Pero algo dentro de él le decía que lo que acababa de robar no era un simple artefacto. Y que no estaba del todo muerto. Andrew caminaba rápido, casi corriendo, alejándose de la universidad por calles poco iluminadas. Cada tanto miraba sobre su hombro, convencido de que alguien lo seguía, aunque no había nadie. El cinturón pesaba más de lo que debería, mucho más. Pero no era un peso normal, era como un tirón, una resistencia sutil, como si la piedra quisiera quedarse atrás. O regresar. Andrew lo ignoró y apretó el paso. Encontró un teléfono público en la esquina de una farmacia cerrada. Marcó el número de la tarjeta negra con manos temblorosas. Mientras sonaban los tonos, apoyó el cinturón en la cabina, sin darse cuenta de que algo muy distinto estaba ocurriendo a metros de ahí, dentro del sótano de la universidad. En el sótano, el ataúd, aún con la tapa corrida, permanecía en silencio. Pero el cadáver no. Los restos secos del torso parecieron tensarse. Un crujido tenue recorrió la columna, como ramas secas doblándose, una mano consumida se movió apenas, los dedos contrayéndose en un gesto que no pertenecía a ningún muerto. Como buscando algo, como echando de menos algo que le habían arrebatado de su cintura. El cadáver giró la cabeza con lentitud imposible, las cuencas vacías miraron el espacio donde antes estaba el cinturón. Y entonces, un sonido gutural, viejo, tan viejo como la piedra misma del ataúd, escapó desde dentro del cuerpo. Un susurro seco, como polvo cayendo. El cadáver se incorporó un poco más. El guardia, de regreso en el pasillo, no oyó nada. Andrew en el teléfono público, al tercer tono, la voz del hombre misterioso respondió. Hombre, veo que tardaste menos de lo esperado, Andrew, le dijo de manera tranquila. Andrew tragó saliva, manteniendo el cinturón oculto dentro de su sudadera. Andrew, ya lo tengo, dijo en un susurro, mirando alrededor por si alguien escuchaba. Hombre, excelente, ¿puedes describirlo? Dijo con curiosidad y cierta fascinación. Andrew respiró hondo. Andrew, es un cinturón de piedra. Gigante, debe pesar como 20 kilos. No sé qué cultura lo hizo. Nunca he visto símbolos así, estaba en la ciutuna de un cadáver, me explico mientras miraba el cinturón. Hubo un silencio breve al otro lado, como si el hombre estuviera pensando. Hombre, una pieza de piedra, en la cintura del cadáver. Fascinante, probablemente es algún tipo de ornamento funerario primitivo. Nada más, dijo de manera tranquila. Andrew frunció el ceño. Andrew, ¿seguro? No sé, se siente raro, dijo mirando con el ceño fruncido el cinturón. Hombre, antiguo, Andrew. Se siente antiguo, corrigió el hombre, y eso es exactamente lo que lo hace valioso, le dijo con una sonrisa codiciosa. Andrew miró el cinturón, las runas parecían más profundas que hace una hora, o tal vez la luz del farol estaba haciendo sombras extrañas. No quiso mirarlo más. Andrew, ¿a dónde llevó esto? Dijo de forma seria, queriendo acabar con esto rápido. La voz del hombre cambió. Se volvió más seria. Hombre, escucha con atención. Irás a un almacén en la zona industrial, allí nadie hace preguntas, entrégame la reliquia y recibirás tu pago en efectivo. Todo limpio. Todo rápido, le dijo de manera calmada. Andrew apretó los dientes. Andrew, bien. Pero necesito que sea hoy, le dijo, ya que no podía arriesgarse que lo descubrieran. Hombre, lo será. La llamada terminó. Andrew colgó el auricular, respirando hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Tomó el cinturón del suelo. Por un segundo, juraría que la piedra estaba caliente. Se detuvo, lo sostuvo lejos de su cuerpo. Andrew. Será mi imaginación, murmuró. Pero, lejos de allí, en el sótano oscuro, el cadáver dio otro pequeño movimiento, un tirón torpe de los músculos resecos, como un insecto que despierta después de siglos de quietud. Algo había comenzado, algo que Andrew y el resto de la ciudad jamás hubieran imaginado. La zona industrial estaba casi muerta a esas horas. Los faroles parpadeaban, las calles estaban vacías, y las sombras parecían más densas de lo normal. Andrew caminó rápido con el cinturón envuelto en una sudadera vieja, cada paso resonando en los muros de concreto. Llegó al almacén indicado, un edificio gris, enorme, con una puerta de metal oxidada y un número pintado a medias. Empujó la puerta, dentro solo había oscuridad. Andrew,
Hola, murmuró, avanzando con cautela. Una sola luz en el techo parpadeó, y se encendió. Allí estaba el hombre misterioso, de pie, impecablemente vestido, con un portafolios negro en la mano. Hombre, llegas puntual, dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Andrew tragó saliva. Andrew, aquí está, respondió, sosteniendo el bulto. El hombre asintió y abrió el portafolios, mostrando fajos de dinero perfectamente ordenados, no billetes sueltos, no sobres turbios, billetes nuevos, y muchos. Hombre, tu pago y ningún registro, le sonrió a Andrew con un gesto arrogante. Andrew sintió el alivio como un golpe en el pecho. Por un segundo pensó en Ashley, en su sonrisa al ver la fiesta en el arcade. En cómo valdría la pena todo esto. Extendió la mano con la sudadera que envolvía el cinturón, mientras el hombre le tendía el portafolios. Un intercambio simple. Un segundo. Todo debía terminar ahí. Pero entonces, clic. El sonido de un arma siendo amartillada. Andrew se quedó helado. El portafolios ahora pesaba en su mano, el hombre tenía una pistola apuntándole al pecho. Andrew, disculpa, ¿qué estás haciendo? Balbuceó, retrocediendo un paso. El hombre lo miró con total calma. Casi con lástima. Hombre, no te lo tomes personal, Andrew. Pero no puedo dejar cabos sueltos. ¿Y tú? Alzó la pistola un poco más. Viste demasiado, le aclaró de manera tranquila. Andrew sintió un vacío abrirse en su estómago, el almacén parecía encogerse a su alrededor. El hombre continuó. Hombre, además, no eres el único que encontró esa tumba interesante. Hay gente muy importante que pagará mucho por este objeto, y prefieren que nadie más sepa que existió, le dijo de manera tranquila sonriendo de manera arrogante. Andrew apretó los dientes. Andrew, no te daré problemas, solo déjame ir. No voy a decir nada, lo juro. Lo juro. Le dijo de manera ansiosa, no podía morir, no podía dejar sola a Ashley. El hombre negó con la cabeza suavemente. Hombre, lo siento, Andrew. De verdad. Pero esto es solo negocio, le aclaró, el dedo apoyó el gatillo. Andrew sintió el mundo detenerse. Entonces, un viento repentino, imposible en un lugar cerrado, recorrió el interior, apagando casi por completo la lámpara. Y detrás del hombre, algo se movió en la oscuridad. No un paso, no un sonido normal. Andrew giró hacia la puerta del almacén. Uno de los focos explotó, dejando un rincón sumido en sombras. Luego, algo salió caminando hacia ellos, pero no caminaba como una persona. Sus piernas eran largas, rígidas, dobladas hacia afuera como las de una araña. Su piel era un tono verde grisáceo, marcada por placas duras como exoesqueleto. Parecía humano, pero sus mandíbulas, sí, mandíbulas, no era una boca, se abrían y cerraban con un chasquido húmedo, varias protuberancias como pequeños huesos salían de su cabeza y mitad fue las patas de una araña, de sus antebrazos sobresalían dos cuchillas de hueso, vistiendo de manera tribal, junto dos ojos negros, fijos en el cinturón. El hombre dio un paso atrás. Hombre, ¿qué demonios es esa cosa? Susurró, atónito ante la horrenda criatura que veía. La criatura inclinó la cabeza de forma inquietantemente analítica. Su voz salió como un siseo gutural mezclado con chasquidos, como si varias bocas hablaran a la vez. Andrew podría jurar que era algún tipo de lengua antigua, pero no sabía de qué se trataba, pero una cosa era segura. Estaba aquí por el cinturón. Hombre, atrás. Gritó apuntando al monstruo con su arma. El primer disparo retumbó contra las paredes. Andrew vio la bala impactar en el torso del monstruo, y rebotar como si hubiera golpeado metal. El monstruo se abalanzó. Fue demasiado rápido. En un instante estaba sobre el hombre, agarrándolo con extremidades afiladas como cuchillas. El arma cayó al suelo. Andrew retrocedió aterrado, tropezando con cajas, mientras el hombre gritaba, «Hombre, corre. Corre, idiota». Le gritó de manera dolorosa. Pero Andrew no podía, sus piernas no respondían. La criatura levantó al hombre como si fuera un muñeco. Él pataleaba, gritaba, imploraba, pero el monstruo no mostraba emoción alguna. Las mandíbulas se abrieron, Andrew tragó aire y corrió a la desesperada. No por valentía, por instinto. Intentó ir hacia la puerta, pero la criatura soltó al hombre como si fuera un trapo y saltó entre Andrew y la salida, bloqueándole el paso. Estaba acorralado. La criatura volvió la vista hacia el cinturón en manos del hombre agonizante. Ese objeto, esa cosa, lo necesitaba. Lo quería. Andrew vio que el cinturón había caído a pocos metros de él, extendido en el suelo, como si lo llamara.
No sabía por qué, pero algo dentro le decía que si lo dejaba ahí, moriría. El monstruo avanzó un paso. Andrew dio un respingo y, sin pensar demasiado, se abalanzó sobre el cinturón. Sus dedos lo tocaron, y en un acto desesperado, casi frenético, se lo colocó alrededor de la cintura. El cinturón encajó con un clac seco. Una vibración profunda recorrió su cuerpo. Las marcas del cinturón se encendieron con un brillo rojo, como si despertaran después de siglos dormidas. El monstruo se detuvo en seco. Alzó la cabeza. Observó a Andrew y al cinturón. Casi al instante, la piedra comenzó a quemar su piel. Un calor seco, profundo, que empezó como quemazón, y se volvió agonía. Andrew gritó, un grito largo, lastimero, mientras veía cómo las vetas del cinturón resplandecían con un rojo oscuro, como sangre coagulada. Sintió la piel tensarse, contorsionarse. Sus huesos comenzaron a estirarse, a crujir. Su carne pareció reordenarse, como si la piedra viva transformara su cuerpo. Los músculos se hincharon, la espalda se arqueó de forma antinatural. Sus extremidades se alargaron. Sus manos se cerraron en garras. Un dolor feroz le rasgó los pulmones. Gritó otra vez, ahora con furia y horror. La luz del almacén parpadeó. El monstruo, la criatura que lo había amenazado, se detuvo. Giró la cabeza con lentitud. Miró al hombre y luego, a él. Andrew ya no era él. El cinturón se había fundido a su piel. Dentro de sus venas fluía algo extraño. Algo antiguo. En otra realidad, con otra persona de corazón puro, esto habría sido el inicio de un héroe, de una leyenda, alguien que peleaba por la justicia y mantener las sonrisas de las personas. Pero esta no es una de esas historias. Donde antes había un joven inseguro y acorralado, ahora había un cuerpo grotesco, inmenso. Sus extremidades eran largas y delgadas, con articulaciones que crujían cuando se movía. Su torso parecía cubierto por un exoesqueleto oscuro y rojo, rígido, sus ojos brillaban con un rojo profundo, amenazador, dos alas, como membranas insectoides, emergieron de su espalda, plegándose con un siseo húmedo. La criatura dio un paso hacia adelante, la madera del piso se resquebrajó bajo su peso, el monstruo original retrocedió, temblando, el eco del grito de Andrew transformado resonó por todo el almacén. Un vórtice de energía oscura envolvió al nuevo ser. Su cuerpo emanaba un aura casi palpable de corrupción, el cinturón había reclamado su vínculo con algo más allá de la muerte. Y Andrew, lo que quedaba de él, extendió las manos, pardas afiladas apuntando a la criatura araña, sus mandíbulas se abrieron en un chillido gutural. Y en ese instante, nadie en ese almacén podría decir que aquello era humano. El horror había nacido. El monstruo araña, que respiraba entrecortado, con sus múltiples ojos fijos en su nuevo rival, y Andrew, aún temblando por la reciente transformación, con su exoesqueleto rojo brillando bajo la luz rota y sus ojos rojos encendidos como carbones en un horno infernal. El monstruo soltó un gruñido gutural y dio el primer salto, sus patas delanteras, afiladas como cuchillas, descendieron en un tajo dirigido al pecho del monstruoso Andrew. Pero Andrew no se movió como un humano. No lo esquivó. No retrocedió. Cargó de frente. El impacto resonó como metal rompiéndose. El monstruo fue empujado varios metros, estrellándose contra una pila de cajas que explotaron en astillas y polvo. El monstruo se incorporó de un salto, sorprendido. Andrew soltó un rugido espeso, más cercano al chillido de un insecto gigante que a la voz humana, sus alas se abrieron con un chasquido, vibrando como hojas rasgadas. El monstruo araña atacó de nuevo, escalando por la pared y lanzándose hacia él desde arriba. Pero Andrew lo atrapó en el aire, con una sola mano. El monstruo araña se retorció, chillando. Andrew lo estrelló contra el suelo con una fuerza absurda que hizo temblar el concreto, lo levantó una segunda vez y lo arrojó contra una columna de metal, doblándola como si fuera chicle. El monstruo trató de levantarse, escupiendo un líquido oscuro. Andrew ya estaba encima. Le hundió una mano en el abdomen, traspasando la carne y el exoesqueleto con un sonido húmedo y brutal. El monstruo chilló, pierdes agitándose en el aire. Andrew no mostró empatía, ni duda, ni sentido de identidad. Solo rabia salvaje. Lo levantó en el aire con esa misma mano enterrada en su cuerpo y lo azotó contra el suelo, 1, 2, 3 veces, cada golpe arrancando sonidos que parecían huesos quebrándose. El monstruo arácnido trató desesperadamente de cortar el brazo de Andrew con sus extremidades afiladas. Algunas se enterraron, pero no lo suficiente. El exoesqueleto de Andrew era duro, denso, casi invulnerable en ese estado de furia.
Andrew respondió sujetando dos de esas patas y arrancándolas de cuajo. El alarido de la criatura llenó el almacén como un grito que no parecía terminar nunca. Andrew lo tomó del cuello, lo alzó y lo estrelló contra el techo, atravesándolo. Ambos quedaron en un segundo nivel del edificio abandonado, polvo cayendo como lluvia. El monstruo sangrando, trató de arrastrarse hacia una salida. Andrew lo alcanzó caminando. No corriendo. No saltando. Caminando. Como si supiera que no había escape. El monstruo araña lanzó un ataque final, desesperado. Un tajo dirigido al rostro de Andrew. Andrew lo detuvo con la mano, y con la otra, rodeó la mandíbula de la araña. Y la abrió a la fuerza. El grito se volvió gárgara, las mandíbulas se fracturaron, el sonido fue húmedo y espantoso. Y aún así la criatura araña tuvo las fuerzas para decir una única palabra. Criatura. Cura, susurró entre un jadeo de dolor y agonía. Andrew lo levantó por la cabeza, lo miró como si examinara a una presa. Y terminó atravesándole el torso con un golpe directo, brutal, que apagó toda resistencia. El cuerpo del monstruo cayó al piso, ya sin vida. Andrew respiró hondo, su pecho subía y bajaba como el de un animal en plena cacería, la luz roja de sus ojos palpitaba con violencia. Por un instante. Una voz muy profunda, enterrada bajo capas de monstruosidad, pareció intentar romper la superficie. Andrew. Ashley, susurró con una voz ronca. Pero se apagó rápido. La masacre había terminado. El monstruo se giró lentamente hacia la salida del almacén. Y la noche lo esperaba. La noche cubría el barrio de los Graves con un silencio inquietante, roto solo por el lejano ruido de autos y un perro que ladraba como si presintiera algo. En lo alto del edificio, la barandilla de la terraza tembló, una sombra cayó sobre ella con un golpe seco. Andrew se aferró al borde con sus garras, sus alas plegadas y el exoesqueleto brillando débilmente bajo la luz de la luna. Sus movimientos no eran humanos. Eran fluidos, sigilosos, casi felinos, como un depredador que regresa a un territorio marcado por un olor familiar. Aterrizó en la terraza con un crujido, se las arregló para meterse dentro del departamento y caminar a través de la sala para llegar a la habitación que compartía con su pequeña hermanita. Y, en la cama, completamente rendida por el cansancio, Ashley dormía profundamente, abrazada a su peluche viejo. Andrew dio un paso. El suelo rechinó bajo su peso, no lo suficiente para despertarla, pero sí para que ella moviera un poco la cabeza, murmurando algo en sueños. El monstruo se inclinó. Su respiración era áspera, como un motor averiado mezclado con un gruñido oculto. El aliento caliente chocó contra la cara de la niña sin que ella lo notara. Sus garras se alzaron. Cada dedo acababa en una punta afilada. Su cuerpo entero temblaba. Ese instinto voraz, la necesidad de destruir, de consumir, de romper, palpitaba dentro de él como un corazón adicional. Se acercó aún más. Su rostro, esa máscara monstruosa, quedó a pocos centímetros del rostro de Ashley. La niña respiraba tranquila, ajena al horror que la observaba. La mandíbula de Andrew se abrió un poco, como si fuera a devorar aquello que temblaba con vida. Fin del capítulo. El plan salió como lo pensé. Me pregunto cómo le irá a este mundo de mierda con una bestia como Anoter Q calibre por ahí. Bien, basta de distracciones, es hora de ir al siguiente Anoter.